La extinción de dominio es una consecuencia jurídica patrimonial que traslada al Estado la titularidad de bienes usados en actividades ilícitas mediante sentencias emitidas respetando el debido proceso. Además, constituye una herramienta política criminal para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Hoy conoceremos más sobre el trabajo de los juzgados de extinción de dominio del Callao y los logros obtenidos hasta la fecha. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros en la siguiente entrevista. Un saludo a todos los usuarios, a nuestros seguidores de la red social Facebook. Nos encontramos en una edición más del programa Diálogos Judiciales. En esta ocasión vamos a conversar con el magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, quien es juez del Juzgado Transitorio especializado en extinción de dominio del Callao. Ante todo, agradecerle, doctor, por su participación a nombre de la Presidencia, también de la Oficina de Imagen Institucional, por acompañarnos y poder brindar a los usuarios el punto de vista, ¿no?, legal desde los jueces, quienes están inmersos en todos estos procesos legales de delitos. Nosotros ya hemos conversado anteriormente de otros delitos. Hoy nos toca extinción de dominio, que es un tema quizás no tan conocido, ¿no?, porque no se ve mucho en la agenda mediática, pero es importante conocerlo, porque es de gran valor para el Estado. Muy bien, doctor, vamos a empezar con esta entrevista. Primero, preguntándole qué es lo que el usuario, la persona, debe saber como definición de la extinción de dominio. ¿Podría un poco aclararnos el tema? Claro que sí, mucho gusto. Gracias por la invitación. En efecto, hay conceptos que no se usan cotidianamente en nuestra sociedad respecto a la extinción de dominio. Por ejemplo, se piensa que la extinción de dominio es un delito, y eso no es correcto. La extinción de dominio es un proceso judicial, para empezar a aclarar entonces esas confusiones que existen en la sociedad. Y como proceso judicial persigue, como su nombre lo dice, extinguir bienes de origen ilícito o bienes que hayan sido destinados a una actividad ilícita. Y esto de extinción implica que el dominio del bien pasa a la titularidad del Estado y sin contraprestación ninguna para el afectado, que desde el proceso judicial de extinción se llama requerido. Muy bien, doctor. ¿Podría citarnos algunos ejemplos que se han dado, quizás también en el Callao, como quizás a nivel nacional, usted tiene conocimiento, para que la gente ya pueda ir entendiendo un poco sobre lo que acaba de mencionarnos? Claro, sí. En efecto, más o menos ya es una constante, ¿no?, sobre todo aquí en Callao, que en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o en el puerto sean detectadas barras de oro. Y esas barras de oro exportables hacia el extranjero, básicamente a Emiratos Árabes o a la India. Entonces, el primer paso lo da la SUNAT. La SUNAT inmoviliza las barras para que los interesados, los que están procediendo a la exportación, justifiquen la procedencia del mineral. Y paso siguiente, de inmediato, diríamos mejor, la SUNAT le comunica a la Fiscalía Especializada. Dejemos constancia que en el proceso judicial de extinción de dominio hay actores. Interviene la Fiscalía Especializada, interviene la Procuraduría Pública Especializada, interviene la Defensoría Pública con abogados especializados, y básicamente intervenimos jueces que tenemos esa formación, jueces de extinción de dominio. Entonces, SUNAT avisa a la Fiscalía procede a incautar la barra de oro de procedencia supuestamente ilícita. ¿Para qué? Para que el exportador justifique la procedencia del mineral. Y
En tercer lugar, la Fiscalía se comunica de inmediato con nosotros, con el juzgado, y nos pide que confirmemos la medida coercitiva de incautación. Y normalmente eso es lo que ocurre. Bien, nos ha dado el ejemplo sobre lo que son barras de oro. ¿Hay alguna otra forma también de extinguir el dominio? ¿Algún otro tipo de caso? Sí, claro que sí. Por ejemplo, hay personas que alquilan sus vehículos. Hay empresas que se dedican al alquiler de vehículos motorizados. Por ejemplo, un camión o un tractocamión. ¿Ya? En consecuencia, la persona que alquila ese vehículo a esa persona natural o a la jurídica lo destina en el papel a actividad lícita. Sin embargo, transporta droga. Entonces, en el trayecto, la policía interviene por sospecha ese vehículo y encuentran droga y en consecuencia el vehículo inmovilizado, se avisa a la Fiscalía, el vehículo incautado pasa a Pronavi y el juez de extinción confirma la incautación hasta que se resuelva con sentencia el proceso. En ese caso sería el vehículo de extinción de dominio, ¿verdad? Así es, el vehículo entonces sería objeto de la extinción del dominio. Perfecto, bueno, ya nos ha indicado quiénes entran dentro de este proceso, ¿no? Los operadores judiciales, que son, bueno, la Fiscalía, Defensoría Pública, los jueces y también la SUNAT como claro que sí. ¿Okay? Y si me permite un tercer caso que es más o menos también sintomático a nivel nacional. Claro. Yo, propietario de un bien inmueble, un terreno, una casa, alquilo. Pero ese bien inmueble es destinado, por ejemplo, en caso de un terreno, tenemos un caso concreto en Chancay, en donde se monta un laboratorio para procesamiento de sustancias prohibidas. La policía detecta ese movimiento incorrecto para la sociedad, para la salud pública, y en consecuencia intervienen a las personas que allí moran. Detectan los bienes muebles dentro de ese inmueble y empieza ya el proceso de indagación patrimonial. ¿Qué pasó? Se está destinando indebidamente un bien inmueble para una actividad ilícita. Bien. Doctor, ¿y nos ha hablado ya más o menos de dónde llega el final del proceso? ¿Y qué pasa al final con esos bienes que ya han sido incautados, ¿no? ¿Cómo se manejan posteriormente? Claro, el proceso judicial tiene dos etapas. En realidad, el proceso de extinción de dominio, vamos a decirlo mejor así, tiene dos etapas. Una primera etapa que le corresponde con exclusividad al Ministerio Público, en donde el fiscal es el amo, el dueño y el señor. Y la indagación patrimonial, así se llama esa primera etapa del proceso de extinción de dominio, tiene un plazo de duración. Si es un caso común, 12 meses renovables por 12 más. Si es un caso complejo, 36 meses que se pueden también duplicar hasta 72 meses. Solamente para la indagación patrimonial. Es decir, para que el fiscal reúna los elementos de convicción que le permitan presentar la demanda de extinción de dominio. Bien, usted acaba de hablar sobre los elementos de convicción. Justo le iba a consultar yo cuáles son los modos o causas para poder extinguir el dominio. ¿Qué aspectos deben cumplirse quizás, ¿no? en el tema legal para que ustedes puedan interceder a ello? Lo primero, tiene que haber sospecha fundada de que el bien, que sea mueble o inmueble, tenga un origen ilícito. Luego, también tiene que haber sospecha fundada en el sentido que un bien mueble o inmueble esté siendo destinado para el desarrollo de una actividad ilícita. Lo que le digo, yo tengo mi carro, yo lo alquilo, pero el que alquila transporta droga. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final
compromete el vehículo va a quedar incautado hasta que se resuelva definitivamente el proceso, y el propietario del vehículo sería un tercero que tendría la obligación de demostrar su buena fe. Claro, para poder recuperar. Para poder recuperar. Su bien, ¿verdad? O sea, allí termina más o menos el proceso de extinción, ¿no? Con la sentencia que declara la extinción o también infundada la demanda y la devolución del bien a su propietario. ¿Y si no hay devolución del bien, se pone a subasta, algo así, posteriormente? Cuando ya hay una sentencia que declara fundada el proceso de extinción, entonces el bien pasa en definitiva a ser de titularidad del Estado. Concretamente, el PRONAVI, Programa Nacional de Bienes Incautados. El PRONAVI, a su vez, si es que tiene el bien ya disponible, entonces puede proceder, por ejemplo, a rematarlo. Entendido, doctor. Eso es muy importante. ¿Cuántos juzgados de extinción de dominio en el Callao, doctor? En el Callao solamente uno. Y no solamente soy juez de extinción de dominio de la provincia constitucional del Callao, sino que mi competencia alcanza a Ventanilla, Puente Piedra y Guaura. Wow. Es bastante la expansión territorial que usted dice. Sí, es así en efecto, pero así lo ha dispuesto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Bien, hecho esa precisión, doctor, es un punto muy importante el que acaba también de mencionar. Cuéntenos ahora cuánto es lo que dura un proceso por extinción de dominio. Ya, allí hay que señalar con precisión. No podríamos decir exactamente un plazo, pero definitivamente, si se nos permite la comparación con proceso penal, por ejemplo, que dura entre 2 a 8 años en promedio, el proceso de extinción de dominio no pasa de 8 meses. En su extremo máximo, hay casos que se resuelven casi en un mes, 2 meses, a más tardar. Rapidez judicial. Sí, lo que sí demora, también hay que hacer un reconocimiento en honor a la verdad, es el tema de la primera etapa del proceso que le explico, es decir, la indagación patrimonial que corre a cargo del Ministerio Público. Allí es donde demoran. Por ejemplo, tengo un caso de una barra de oro en donde Fiscalía en principio pide para indagación patrimonial 36 meses, lo cual no le ha sido suficiente. Entonces la misma Fiscalía declara complejo el proceso y tiene a su vez 36 meses más para culminar esa primera etapa del proceso de extinción. De la investigación se podría decir, ¿verdad? Solo de la investigación, ¿sí? Haciendo un cotejo con el tema penal e investigación preparatoria. Perfecto, entendido, doctor. Posteriormente a ello ya se podría decir que se acelera un poco más el proceso, ¿verdad? Claro que sí. Cuando ya se plantea la demanda, ahí sí hay términos concretos, plazos concretos y definidos. Por ejemplo, me llega la demanda hoy y yo tengo que pronunciarme máximo en 10 días. ¿La admito o no la admito? Si la admito, corro traslado. Y la parte requerida tiene 30 días para contestar la demanda. Si no lo hace, va a ser declarado rebelde. Y al ser declarado rebelde, se convoca a la audiencia para admisión de medios probatorios y probablemente sentencia definitiva. Todo muy claro, doctor Tejada. Acaba de ingresar una pregunta que nos la han enviado de la producción aquí del programa. Se la voy a mencionar, igual va a aparecer en nuestra pantalla digital que se encuentra en la parte posterior. ¿El lavado de activos forma parte de la extinción de dominio, doctor? A ver, y si se me permite, el lavado de activos sí es un delito. Y como dije al inicio, la extinción de dominio es un proceso judicial. En consecuencia, no podemos decir que forme parte de. Eso es un imposible jurídico. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, el bien de origen ilícito
o el bien destinado ilícitamente puede provenir de una actividad ilícita llamada lavado de activos. Bien. Luego de esa información dada, doctor, ahora vamos a ir al tema de las estadísticas. Me imagino que ya con su experiencia se ha podido dar cuenta de cómo va los procesos en su materia, ¿verdad? Y qué números nos está dejando. ¿Cuáles serían las cifras actuales de los casos de extinción de dominio que se han visto en la Corte del Callao? Correcto, gracias por la pregunta. Y para eso justamente, si me permiten, he traído unos apuntes concernientes que avisoraba, dado la expertise que tenemos, que podría ser objeto de la pregunta, ¿no? De la preocupación sobre todo de el foro. A ver, yo quiero referirme concretamente a este tema, indicando lo siguiente. Hay bastantes cosas que corresponden al suceso, ¿ya? Estamos entonces ingresando a esta parte de la pregunta. Muy aparte de las cifras que nos va a dar sobre los casos de extinción de dominio, quizás también tenga información sobre los montos que se han recuperado por parte del Estado. Sí, por eso me he demorado para ubicar el dato. Perfecto, ¿Sí? Escuchamos. Lo tengo con concreción además y actualizado. Mire, primero en el nivel macro, el Poder Judicial, mediante este subsistema especializado de extinción de dominio, ha recuperado a la fecha 300.931.836 soles a favor del Estado peruano. ¿Y esto cómo lo ha hecho? Incautando bienes muebles e inmuebles que tenían un origen relacionado a actividades ilícitas. Perdón, dijo en este año. Hasta hoy. Hasta hoy. Desde que se crea el proceso de extinción de dominio. Okay, el Poder Judicial, por eso le hablaba de lo macro. Ahora, la pregunta era en mi juzgado. Así es. Sí. Mire, quiero aclarar, también en honor a la verdad, que yo ocupo este cargo desde el día 4 de marzo del presente año. En concreto, entonces, más o menos 8 meses de labores. En 8 meses de labores, por ejemplo, he recuperado, con sentencia ya definitiva, 13 barras de oro. Esas 13 barras de oro tienen un peso de 93 kilos con 64 gramos. Convertido a dólares, 4.727.224 dólares americanos con 97 centavos. Y al tipo de cambio, en soles, 19.299.247 soles con 40 céntimos. Eso solamente en barras de oro. Así es, una gran... Y en casi 8 meses de trabajo. Pero también quiero agregar un dato. Decía yo que ocupo el cargo desde el 4 de marzo, pero tuve un antecesor. El antecesor es el magistrado Juan Antonio Rosas Castañeda. Él también, entre enero, febrero y parte de marzo, ha recuperado también oro. Y en promedio, tengo aquí el dato exacto, también hablando solamente de barras de oro, él tiene, a ver exactamente, podemos estar hablando de que en el Callao, doctor, predomina los casos de extinción de dominio por barras de oro, ¿verdad? Sí. Por lo que estamos viendo es definitivamente el punto de contacto de la actividad ilícita con el proceso judicial de extinción de dominio es la minería ilegal. Y dentro de la minería ilegal, la refinación de oro. ¿Sí? Ahora, le decía, en el caso del colega Rosas, él tiene también 2 sentencias, y ha recuperado en promedio 4 millones de dólares. Entonces, si eso se suma, imagínense la cantidad de dinero que difícilmente
no va a revertir al Estado peruano, por el contrario, va a revertir y va a beneficiar al Tesoro Público. Sí, es una muy alta cantidad la que nos acaba de mencionar y bueno, bien por el trabajo que está realizando, ¿no? Se está viendo los resultados y en beneficio sobre todo del país, ¿no? Del Estado. En realidad, doctor, nosotros ya, el tiempo nos ha ganado, estamos culminando ya con esta entrevista, sin embargo, le pedimos a nuestros invitados que puedan dar un mensaje final a todos nuestros seguidores, a todos los usuarios, en específico a los que viven en el Callao. Por favor, mirando a la cámara, si podría dirigirse a ellos. Sí, y gracias de antemano por la invitación y por la oportunidad. En principio, quiero dejar constancia que la ley de extinción de dominio, con sus tenor y contenido, no afecta el derecho de propiedad. Las personas que adquieren su dominio conforme a la normativa y de buena fe no son objeto en ningún caso de judicialización. Lo que sí es objeto de judicialización son los bienes de origen ilícito o cuya destinación es ciertamente también ilícita. ¿Qué nos permite la extinción de dominio? Extraer del comercio bienes que provienen de actividades ilícitas, trasladando la titularidad de las mismas al Estado y sin contraprestación alguna para el requerido. Finalmente, aclarar que la extinción de dominio busca prevenir y combatir la criminalidad organizada, la corrupción y toda actividad ilícita. Muchas gracias por la información compartida, doctor, y por su visita en esta oportunidad. A ustedes. Muy bien, amigos, nosotros nos vamos a reencontrar próximamente con nuevos temas, para lo cual les pedimos continuar ahí, siguiéndonos a través de estas entrevistas que proyectamos, y si le sirve a alguien que ustedes puedan conocer, por favor le pedimos también compartan. Muchas gracias, sería todo por nuestra parte.